Ya. Listo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué competencia tenía la Corte pues para fallar esta sentencia? Como todos sabemos, la Corte Constitucional tiene como función primordial defender la Constitución Nacional. Ese es su principal objetivo y es su principal tarea. En el caso que nos ocupa, relacionado con la famosa sentencia de los matrimonios igualitarios, la Corte se declara inhibida en varios aspectos, lo cual es perfectamente lícito, y consideró que esto era propio del Congreso de la República, es decir, la manifestación que debe hacerse respecto a si el matrimonio igualitario debe existir o no en Colombia, debe ser un asunto propio del Congreso de la República, según lo expresa la Corte, y por eso en la sentencia lo exhorta a que haga eso. ¿Por qué la Corte hace esa exhortación? Porque la Corte sabe, como lo sabemos todos quienes estamos dedicados al trabajo jurídico, que la única entidad, la única institución política que puede cambiar el estado civil de las personas es el Congreso de la República a través de leyes. Nadie más lo puede hacer. Nadie más puede inventarse cuentos al respecto. Si el Congreso de la República crea el matrimonio igualitario, modifica en ese sentido la ley civil y entonces estaríamos ante una ley que ordena que se hagan los matrimonios. Por el contrario, si el Congreso de la República, como sucedió, no aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo, significa ello que no existe ese matrimonio, entre comillas, en nuestra Constitución, en nuestro Estado jurídico. Bueno, entonces, en este sentido, el plazo que dio la Corte hasta el 20 de junio de este año y pues la modificación frente a eso, la instrucción que da eso a jueces y notarios de realizar. Entonces, pues, ¿qué significa? Con el inmenso respeto que tengo por la Corte Constitucional, como lo tenemos todos los colombianos, yo diría que la Corte Constitucional se quitó el problema de encima, se lo trasladó al Congreso y trató, a mi juicio, de lavarse las manos en este asunto, que es un asunto de verdad espinoso, es un asunto un poco aburrido porque es un movimiento, digamos, mundial que existe al respecto. Y entonces dice la Corte en ese sentido, mire, si ustedes el 20 de junio no han decidido, o el Congreso no ha decidido crear el matrimonio, el 20 de junio en adelante, jueces y notarios pueden llevar a cabo una ceremonia o un acto, más que ceremonia, un acto contractual y solemne entre las parejas del mismo sexo. ¿Por qué pienso yo que trata de desmontarse por donde no es la Corte, o lo hace por donde no es? Un fallo, a mi juicio, y con el debido respeto, más político que otra cosa. Porque todos sabemos que cuando la pareja se acerca a la notaría para manifestar su voluntad de unirse entre ellos, de por vida o por un tiempo, etcétera, y de fundir sus patrimonios, estamos ante la presencia de un contrato, que es lo mismo que se hace cuando el matrimonio se hace ante un sacerdote, matrimonio en el sentido de la palabra, se hace ante un sacerdote o ante un notario. Es un contrato solemne, es un contrato en el cual la pareja decide unir sus vidas con otros fines, entre ellos los de procrear, que es donde la Corte también se manifiesta inhibida para pronunciarse al respecto. Entonces, decir que es un acto solemne, sin entender o sin haber sido aclarado por la Corte qué significa solemne, es trillar sobre lo ya trillado, es decir, es trabajar sobre lo ya trabajado. No importa si vamos a firmar el contrato ante el notario o no, si se firma ante el notario, pues será un acto solemne, a mi juicio, pero hay que ver qué es lo que significa para la Corte solemne, que me parece que no lo aclara muy bien en su sentencia. Eso es lo que yo creo. No, es decir, lo que significa solemne es una ceremonia, pues entonces tendrán que inventarse la ceremonia, porque eso no existe, y no existe en la ley.
No, y reitero, los únicos que modifican la ley son los congresistas, punto. Nadie más puede hacerlo, ni la Honorable Corte Constitucional, ni los notarios, ni los jueces, ni nadie puede cambiar la ley. Por mucho que lo quieran hacer, no lo pueden hacer, porque la Constitución no les da esa facultad. Tendrá entonces la Corte que aclarar qué significa los términos de formalizar y solemnizar frente a esta sentencia. Pues sería conveniente que la Corte lo hiciera para sacar de dudas a tantos notarios y sacar de dudas a tantos jueces, que son unos servidores públicos muy abnegados y que se encuentran ahora ante un problema que se puede convertir en problema de orden público. ¿Qué significa solemnizar? ¿Qué significa, qué es el otro término? Formalizar. Si eso ya se estaba dando a través de los contratos que hacían los notarios sin necesidad de que la Corte lo dijera. Yo francamente no entiendo, y no entiendo la posición de algunos funcionarios que nos dicen, hombre, mire, es que los vamos a hacer matrimonio. No se puede hacer matrimonio, porque la ley no lo permite. La ley se refiere al matrimonio entre un hombre y una mujer, punto, y el que se contrae ante un notario o ante la iglesia, ese es el matrimonio, punto. Lo demás no es matrimonio. Yo miro esto desde el punto de vista puramente jurídico, no lo estoy mirando desde el punto de vista social ni nada de esas cosas, sino desde el punto de vista jurídico, es al que me refiero. Y entonces el 21, ¿qué va a pasar con las parejas? Pues yo creo que nada, yo creo que lo que va a pasar con ellos es lo que ya está pasando. Van ante un notario, le manifiestan, o ante un señor juez, le manifiestan su deseo de contraer matrimonio, y ellos, como funcionarios públicos a quien se les da toda la credibilidad, van a actuar como testigos de la voluntad de dos personas del mismo sexo de unirse para crear una sociedad en la cual sus bienes de fortuna se van a unir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que van a hacer, y eso ya lo venían haciendo. Lo que no sé es que se entiende por solemnidad, y entonces en ese caso sí habría que pedirle a la Corte que aclarara, aunque creo que la Corte no va a aclarar, porque yo creo que la Corte ya se quitó este problema, para ellos un problema de encima, de tratar de definir lo que no se ha definido en la ley. Entonces yo pienso que hasta ahí llegamos, no, que cada cual entienda lo que tiene que hacer. Gracias, Rafael. Con mucho gusto.